Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Saludamos a todos y a todas. Daremos comienzo al seminario de formación no formal. Bueno, haremos un repaso de las clases anteriores, ¿no? ¿Se acuerdan? En la clase anterior, los tipos de educación, ¿cuántos eran? Muy bien. Eran tres: educación formal, educación informal y educación no formal. La característica que tenía cada uno: la formal era que estaba comprendida en el sistema escolar. La informal era un proceso que duraba durante toda la vida. Y la no formal, que estaba organizada pero no institucionalizada. Muy bien. Bueno, la clase número 2 habíamos reforzado el concepto, donde el autor Horacio Ferreira, si bien recuerdan, hablaba, en vez de educación, hablaba de un sector del universo y nombraba a los tres tipos de educación. Y en la clase 3, la profesora Natalia hizo referencia al marco normativo, que nos expuso la ley de Educación Nacional, la 26.206, ¿no? Y dentro de ella se encontraba, como bien dicho, el derecho a la educación para todas, todes, ¿no? El derecho a la educación. También hacía referencia al proyecto de inclusión, donde todos deben tener educación inclusiva. Eso es lo nuevo. Entonces, ¿qué es para ustedes la inclusión? ¿Qué es para ustedes la inclusión? Muy bien, incluirse en un ámbito laboral, ingresar a una escuela más tarde por problemas laborales, perfecto. Muy bien. Entonces, la inclusión es como un proceso, ¿no? Que responde a las necesidades de los estudiantes para poder incluirlos, ¿no?, en la capacitación de su aprendizaje, cuando en su momento no pudieron realizarlo, ¿sí? Bueno, daremos comienzo a la clase número 4. Hablaremos de la autora Karina Kaplan. La inclusión como posibilidad. Desde lo social, ¿es la escuela considerada como un lugar posible para que los niños y jóvenes que sufren desigualdad? ¿Perdió eficacia simbólica en los procesos de socialización? En las dos dimensiones constitutivas de una experiencia social, de la esperanza subjetiva y la posibilidad objetiva, que son idénticas para todos los estudiantes y los docentes que las ponen en práctica en las instituciones, logrando a través marcas de la desigualdad. La desigualdad social y la desigualdad educativa, entonces, la reflexión recae sobre las transformaciones estructurales de la sociedad contemporánea, con el propósito de los interrogantes, sobre las consecuencias personales y subjetivas de las mismas, sobre los educandos. Bueno, a ver, la escuela ¿excluye a estudiantes como una suerte de complicidad inconsciente en su situación de vulnerabilidad por sus condicionamientos socioeconómicos, factores culturales, raciales, étnicos y por género?
¿Cómo se superan las prácticas de exclusión de los estudiantes que tienden a instaurarse y que son inadvertidas en la vida escolar cotidiana? Bueno, entonces, tengamos en cuenta al autor Bourdieu, que distingue dos niveles. Uno como la teoría desocializada y deshistorizada, y como práctica, imputándole la destrucción sistemática de los vínculos humanos, puesto que la economía intenta reemplazar a las ciencias sociales, atribuyéndolos a los mismos individuos, la desocupación, el fracaso económico, educativo, y no a un ordenamiento social, ¿no?, que es injusto, desigual. Bueno, entonces aparece el reinado de la meritocracia, pensado como una fuerza de las condiciones sociales de los sujetos. Su centro de estudio es la cuestión de la distribución del poder en la sociedad, y particularmente del poder simbólico. La juventud sufre al futuro sin porvenir, por falta de escolarización, por realizar estudios no deseados, pero no por no cumplir con sus expectativas educativas y sociales. La escuela, en este caso, se hace cargo de una función socioasistencial sin estar preparados profesionalmente a los actores para afrontarla. Entonces, la subjetividad en tiempo de exclusión, la pobreza hace brutales a las personas y lo que lo torna a la violencia, porque es la misma miseria de la sociedad vulnerable a estos sujetos, ¿no? A los estudiantes en su violencia social no es su naturaleza, es una ruptura de la trayectoria de los jóvenes y adolescentes que pierden los procesos de exclusión y fragmentación social, eliminando el progreso que sostenía que se podía confiar en el futuro, si nada es a largo plazo. Bueno, entonces, la mirada acerca de la condición de origen en contemporánea a la hipótesis del capital cultural como una alternativa teórica. ¿Qué se sostiene de la permanencia de la institución escolar que transmite saberes inútiles hoy para una futura utilidad? En cada acto de inclusión o exclusión escolar, los límites obtenidos y la esperanza de la subjetividad se tensionan en las escuelas democráticas. Esta tensión está el docente individual y el docente colectivo, que tiene un mayor poder para la transformación, abriendo posibilidades a otro destino, ¿no? Y acá podemos dar el ejemplo del relato de Albert Camus, un premio Nobel en literatura, donde un profesor le da la oportunidad a este alumno él venía de una sociedad de bajos recursos, y el docente, en este caso, va a hablar con la abuela y la mamá, más con la abuela, para que le diera permiso para participar en el Ateneo, donde él gana el premio Nobel a la literatura, ¿no? Bueno, entonces, Bourdieu hace referencia al capital cultural. Bueno, el capital cultural que era objetivado, incorporado y institucionalizado. El capital cultural objetivado son todos los bienes materiales. El incorporado son esquemas de pensamiento y decisión. Y el institucionalizado son los títulos credenciales escolares, o sea, todo lo que uno va obteniendo. La cultura es considerada uno de los principios que diferencia la distribución como lo económico, utilizando la opción del capital. Y Bourdieu atribuye entonces
al éxito o al fracaso escolar, a la decisión de bienes culturales y educativos desiguales en nuestra sociedad, predisponiéndolos a la lógica del mercado. Bueno, las trayectorias estudiantiles implican el oficio del humano, ¿no? El concepto de trayectorias sociales o escolares que nos acercan a una comprensión de dialéctica de los diversos itinerarios que los agentes van delineando a lo largo de su vida. En la teoría social aparece la socialización y la subjetivación, que van articuladas. El autor Dubet y Martuscelli sostiene tres procesos básicos: la lógica de la socialización, la lógica de la estrategia y la lógica de la subjetivación. Teniendo en cuenta en la escuela que se produce el lugar del encuentro, donde se fortalece y hay un enriquecimiento del vínculo entre el maestro y el alumno, en el cual se construye una imagen, ¿no?, que se va haciendo de posibilidades, de límites. Y aclara acá Elías que él dice que la pobreza hace brutas a las personas, pero inmediatamente él aclara que esta afirmación no se debe interpretar en relación con las personas, sino con la sociedad, que la sociedad en la que vive en ese momento, en la miseria de la sociedad, ¿no? Que se vuelve miserable a los hombres. El ser humano condiciona al estudiante, que se va transformando históricamente conforme a la sociedad. Uno de los efectos educativos relevantes que va asimismo los últimos decretos, los proyectos de exclusión, la cual van representando las propuestas del sistema en el mismo futuro. Bueno, como bien venía diciendo, la experiencia escolar posee la lógica de la socialización, de la estrategia y de la subjetividad. Entonces, donde el alumno debe ser autónomo y tener identidad, y la escuela siempre deja huellas marcadas en ideas positivas para ayudar a repasar básicamente lo social del niño, su sufrimiento, por qué el trabajo deja de ser ordenado en esa sociedad contemporánea. Porque hay una parte de la cultura que ha quedado en una época sin trabajo. Entonces el único reloj que tenían eran para ir a la escuela. Hace referencia, ¿no? Son cadenas de generaciones de exclusión de la socialización. Sin una institución educativa que genere un puente con una afiliación social, como en el caso de Camus, que el niño, o sea, el premio Nobel, al ir a la institución escolar, al conocer este profesor que puso su mirada en él, confió en él, pudo llegar a ganar el premio Nobel con el esfuerzo y con todo el enriquecimiento que tuvo que afrontar, ¿no es cierto? Fue incluido a pesar de su situación económica, ¿no? de su clase social, ¿no? La miseria del mundo y los debates de la burguesía dan trabajos inestables, con salarios que son insuficientes para una vida digna, entonces, con desigualdades económicas y sociales y culturales. La escuela es la única institución que promete igualdad como una hipótesis de capital cultural, que es una alternativa teórica donde aprenden y realizan como sujetos de derecho,
como un conflicto democrático con valores constitutivos o equilibrio, de una sociedad, ¿no? Para formar individuos y que haya un equilibrio de los individuos social y formados y que sean capaces de tomar decisiones. Bueno, para finalizar, a partir de la lectura de este material, intentaremos dar cuenta de muchos de los conflictos, pero también de muchas de las posibilidades que tiene la escuela de colaborar en la construcción de otros sentidos para los estudiantes tendientes, fundamentalmente a su inclusión en un mundo cada vez más complejo. Y para finalizar, le agradecemos su participación y le dejamos una pregunta. ¿Realmente crees que la escuela ofrece la inclusión como posibilidad? Bueno, chao, hasta la próxima.